Buenos días, Rocío. Buenos días, Felipe. Ya te imaginarás por qué te hemos llamado, ¿no? Supongo. No está funcionando. ¿El qué? Tu relación profesional con la empresa ya no funciona. El despido forma parte de una tetralogía de cortometrajes que giran en torno a la temática laboral. Surge de una serie de experiencias propias y de personas cercanas a mí que pretenden denunciar hechos que están más que normalizados en nuestro día a día, pero no debería ser así. Se pretende centrar toda la atención en la protagonista, en sus reacciones y en lo que nos transmite en cada momento: hastío, rabia, indignación y liberación en un momento dado. El despido es una crítica al entorno laboral en muchas empresas. Los jefes y compañeros tóxicos, la falta de ética y por supuesto de empatía, la carencia de solidaridad y de un valor muy importante que es la lealtad. En resumen, el despido es una crítica a una falta de humanidad. La empresa ha decidido cambiar de rumbo. Ha llegado el momento de evolucionar hacia un estilo de liderazgo distinto. Hola, soy Marc Ros, el director del Otro, que participa este año en la selección oficial del Festival de Zaragoza. Al fin y al cabo, el teatro se basa mucho en las actuaciones de los actores, y el pasar mucho tiempo ahí con los actores dentro del teatro me ha ayudado a saber cómo tratar con ellos, y creo que también me ha ayudado pues a poder sacar interpretaciones mucho más reales. La idea de la venganza, aunque está presente en el corto, no creo que sea como el elemento principal que me haya movido a contar esta historia. De hecho, no la veo tanto una historia de venganza, sino que la veo más como una historia sobre la ausencia y lo que provoca en una persona pues la ausencia de una figura muy importante como es la de un padre. Y, y creo que eso nace mucho más de un sentimiento más personal que no de mi experiencia dentro del mundo del teatro. Para mí, la idea de tratar a Iván como un personaje que puede parecer un ladrón o un ocupa, em, creo que venía más desde el generar una expectación en el espectador, como que la gente no acaba de entender qué hace este chico y por qué lo hace, y qué le mueve pues a entrar a una casa ajena. Eso para mí era como algo que nos permitía pues enganchar al espectador y luego entender un poco por qué era así este chico, y realmente entender esas acciones, que me parecía interesante como un personaje que al principio te puede caer muy mal y luego entiendes de dónde nace y de dónde viene esa maleza que puedes percibir en él al principio. Reflexionar sobre la ausencia de un padre nace puramente desde una historia más personal mía y de una necesidad pura de reflexionar sobre el tema, supongo, para buscar pues preguntas que tengo yo que aún no he podido resolver, y de alguna forma hacer este corto me permitía pues buscar un poco de paz sobre esas preguntas que tengo todavía dentro de mí respecto a este tema. Las localizaciones, como se puede ver en el corto, son como diferentes representaciones de casas, al fin y al cabo, de hogares, ¿no? Al principio, pues Iván vive en una casa de un barrio más bajo, un hogar un poco más marginal,
Luego vemos una casa pues más de una clase alta, que se puede percibir que es un hogar más sano, mucho más cálido. Y luego vemos una casa destruida. La casa destruida viene a representar la relación que tienen Iván con su padre. Y ver estos tres estados me ayudaba mucho porque así podía hacer a nivel físico una representación de cómo es la relación entre este padre y un hijo, ¿no? El estado que está en el hijo, lo que tiene el padre, y al final esa casa destruida, pues lo que es la relación entre los dos, algo destruido. Bueno, realmente este cortometraje surge a partir de otro cortometraje que realicé precisamente de adolescente y decidí agregarle nuevas escenas y para poder cerrar un poquito más la historia sin alterar esa inocencia que tiene, ¿no? Y luego utilicé juguetes pues precisamente porque son objetos muy inocentes que representan mucho la inocencia y es lo que más a mano tiene un niño para hacer un cortometraje. Durante el cortometraje se nos presenta una historia contada mediante la técnica stop motion, así muy casera, muy de andar por casa, ¿no? Que es lo que ha hecho un niño. Y en esa historia se rompe la cuarta pared y entonces cambia completamente la realidad y estamos viendo acción real y es donde realmente conocemos pues al autor de la historia, ¿no? Y me pareció muy bonito ese cambio de estilo de animación, combinar la animación con acción real, precisamente porque viendo el cortometraje de animación ya sabemos cómo es ese niño al que luego conocemos. Bueno, la banda sonora de este cortometraje, por un lado, la música está inspirada en la música de las películas de ciencia ficción de los años 80 y 90. Y hay algún matiz por ahí que a lo mejor seguramente alguien identifique. Y luego los diálogos yo creo que estaba buscando algo bastante pegadizo en diálogos y creo que si hablan normal no es divertido. Y yo creo que basado un poco en la película de Mars Attacks se me ocurrió lo de Pluto y creo que es la parte creo que más divertida, que a la gente creo que le va a divertir más, sobre todo a los más pequeños. Y los efectos de sonido creo que también lo mismo, basados también en lo que tiene a mano un niño y que invito a los espectadores que descubran qué método ha utilizado. Se ha corrido la voz de aquel mundo secreto que desbloqueamos. Por aquí no han cambiado las cosas. Esa partida es única. Hola, muy buenas. Somos Nacho Nava, José Colmenarejo, Hola. directores de La Partida Infinita. El tema central es la nostalgia y la amistad. Sí que hemos querido tratar de forma sutil el tema de la salud mental, sobre todo en los treintañeros, y por eso en el corto acompañamos a un chico que se siente un poco estancado, que no le interesa mucho el presente y que ha decidido hacer una especie de ruta buscando antiguas amistades que le deben objetos que les prestó en el pasado. Y bueno, puede que se dé cuenta de que la nostalgia efectivamente es un bucle. Simplemente que no hay que quedarse estancado en el pasado ni idealizarlo y hay que mirar adelante. Zama, c'est quoi? Vous le connaissez?
Zama es un cortometraje que cuenta cómo un grupo de inmigrantes llegan a tierras europeas provenientes del continente africano. Lo que es la idea, surge a raíz de una inquietud que tengo yo como cineasta balear de contar una realidad muy frecuente en nuestras aguas y en general en las costas europeas. Cuando decido contar esa historia me doy cuenta de que no tengo la información suficiente y entonces decido documentarme. Y decido documentarme para poder contarla de la manera más respetuosa y más realista posible. Bueno, yo creo que el hecho de escribir y dirigir tu propia historia tiene las dos partes, ¿no? Tiene tanto beneficios como perjuicios. Sí que te diría que es cierto, que el hecho, al menos bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, el hecho de haber dirigido una historia que yo mismo había escrito me ha permitido tener muchísimo más claro desde un principio el mensaje, porque era una inquietud que había tenido yo desde un principio y a su vez me ha facilitado mucho el hecho de poder transmitírselo al resto de mi equipo a la hora de rodar el mismo cortometraje. Para mí era muy importante que el niño formara parte del cortometraje porque, pese a que no lo parezca, era él el que llevaba el peso real del mensaje que queríamos transmitir con Zama. Además necesitábamos que fuera una figura infantil por el simple hecho de darle credibilidad a la inocencia que requería el personaje que estaba interpretando, de manera que la secuencia de Oliver pasó a convertirse de repente, y sin tenerlo planeado en un principio, en uno de los pilares del corto en sí. También porque nos parecía muy interesante el simple hecho de que Primer y Tercer Mundo compartieran en dos secuencias muy diferentes un mismo espacio físico, y eso nos permitía, pues sin ser demasiado explícitos, conseguir un subtexto brutal y pasó a convertirse en la base de todo el cortometraje. Uno de los mayores retos que me supuso hacer este cortometraje era conseguir que el público empatizara con un personaje del que tal vez no tenía nada que ver en un periodo muy corto de tiempo. Para ello, lo que acabé decidiendo fue introducir diferentes elementos que me permitían conseguir ese propósito. Uno de ellos, por ejemplo, fue el hecho de grabarlo en plano secuencia, que eso me permitía, por ejemplo, que el espectador conectara muchísimo más rápido con el personaje principal y transcurriera por la historia con él mismo. Y otro, pues un ejemplo claro, es el introducir la fotografía familiar. El introducir la fotografía familiar me permitía claramente universalizar muchísimo más ese mensaje, con el mismo propósito, ¿no? Al final, que empatizara, conseguir que el público empatizara con ese personaje y con la historia, en definitiva. L'operació consisteix bàsicament en treure cartílag d'aquí dins i cosir-lo a la part superior de l'orella, donant-li la forma. Els teus pares vindran finalment? No, no poden. Però pots vindre a la meva cosina. Com ha anat el càsting? Tom me despedirse d'un cop. Hola, soy Sofía Farré y soy la directora de Nadia. Esta historia parte de una experiencia personal porque quería hablar de algo que conociese muy bien como punto de partida. Entonces, esta historia trata sobre Nadia, que es una adolescente que tiene el padre muy enfermo de una enfermedad, un cáncer terminal ya en estado muy avanzado, y ella huye de esta situación familiar apuntándose a las modas imperantes, ¿no? Y mi intención con esa historia era, a partir de profundizar en Nadia, poder comprender mejor una época
y a la vez comprenderme mejor a mí misma. Pues quería dar una imagen del mundo de la moda homogeneizadora, impersonal, cosificadora, donde lo personal y lo propio y lo singular queda excluido, ¿no? Entonces, para mí lo interesante era establecer una relación con la figura del padre enfermo, con el deseo de esta adolescente queriendo eso, ¿no? Queriendo todo ese mundo. Claro, la figura de la madre, que es como la antagonista, que no está de acuerdo con el deseo de su hija, porque lo encuentra inmoral, ¿no? Que no encuentra que sea pertinente, claramente. Y para mí me parece interesante esa figura porque es como la opinión sensata, ¿no? La que incluso puedes opinar a alguien juzgando desde fuera como un gesto egoísta de un adolescente sin más. Entonces, claro, lo que pretende el corto es desentrañar lo que está operando ahí, ¿no? ¿Qué está operando realmente más allá de un gesto egoísta de un adolescente? Aquesta setmana tinc l'operació. No m'ho posis més difícil. El papa està molt greu. Fa 16 anys que està molt greu. Hola, me llamo Nadia Morell y mi agencia es One Models. Well, well, well. 10 minutes to midnight. We'd like to celebrate this New Year's Eve and say goodbye to a year full of joy and bliss with some music. 2 dances will delight us with Hernani El Bolami by Giuseppe Verdi, sung by Joan Sutherland. A masterpiece of classical music, as you well know. Hola, soy Paul Dickler, director del cortometraje Working Class. Con este cortometraje hemos aprovechado una metanarrativa a partir del metacine para contar una historia rompiendo 4, 5, 6 paredes. Antes ya habíamos usado una narrativa similar en Director's Cut o Roscoe, pero esta vez nos hemos ya sobrepasado y hemos hecho cómplice, hemos hecho un actor más al público, ¿no? Con este metajuego narrativo lo que pretendemos es, sabiendo de dónde venimos, que es de una pandemia, de festivales online, si es que no cancelados o aplazados, pero sobre todo los online, donde no disfrutábamos tanto en familia, pues este cortometraje salió a partir de esto, ¿no? Volver a juntar, a unir tanto creativos como festivales como audiencia. Así que con este metajuego os dejamos con Working Class. And without further ado, please welcome the dancers.